Tengan buenos días, amados hermanos y amigos que nos sintonizan, ¿verdad? A través del canal de Facebook y YouTube. Es para nosotros una bendición muy grande despertarnos en este nuevo día, un primer día de la semana que para nosotros como iglesia es muy importante, ya que en este día nosotros tenemos la bendición de poder estar como pueblo de Dios en todo el mundo, reunidos para exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. En esta mañana vamos a preparar nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser para poder presentar delante de nuestro Dios este culto de adoración en esta preciosa mañana. Vamos a comenzar con una oración en donde vamos a dar gracias a nuestro Dios y a pedirle su bendición en todo lo que hemos de hacer en esta mañana. Les suplico que me acompañen a esta oración. Eterno y soberano Padre Celestial, alabado y glorificado sea su nombre, hoy y siempre. Delante de su presencia nos encontramos en esta mañana, llenos de gratitud por cuanto tú, Señor, has tenido misericordia de nuestras vidas y de la humanidad entera. Y gracias le damos porque enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para hacernos parte de tus planes eternos y darnos así una oportunidad que nunca merecimos. Gracias también porque con Él nos das todas las cosas que esta vida requiere mientras estemos en este mundo. Amado Padre, queremos suplicarte una bendición muy grande para tu iglesia, donde quiera que se encuentre, Señor. Tú sabes mejor que a pesar de las dificultades que vivimos, tu iglesia siempre mantiene la lealtad delante de ti para poder reconocerte como el único y soberano Dios. Eterno Padre, queremos por favor pedirle que nos prepares nuestro corazón y todo nuestro ser en esta mañana, y que así nuestras vidas puedan, oh Señor, experimentar esta comunión contigo y con tu pueblo sobre esta tierra. Bendícenos, Señor, y quedes entre nosotros como invitado especial en esta mañana. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, es por quien pedimos y gracias damos. Amén. Amén. Quiero tener una lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 21, 23 y 24. Juan capítulo 4, versículos 21, 23 y 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a entonar, hermanos, ese canto que se titula Dios está aquí, en los signarios del 361. Cantemos. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Cristo es
cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír. Continuamos con el canto número 414, que lleva por título Te vengo a decir. Cantemos. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Y continuamos alabando al Señor con el canto número 584, que lleva por título Israel de Dios. 584. Cantemos para honra y gloria a nuestro Dios. Huestes soberana, guiada del Supremo, vamos al premio en lucha aferrada. Con Jehová han vencido otros que han luchado, Dios a su lado es y con él invicto. Reinos
resurrección, en vida eterna, frente al soberano, alabaremos en celeste Sión. Continuamos, hermanos, entonaremos un canto más, el número 54, que lleva por título Tuyo soy, Jesús. Número 54. Cantemos. Tuyo soy, Jesús, y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Y así es, hermanos, vamos a quedarnos entonces hasta aquí con este espacio de alabanza con el cual hemos exaltado y alabado el nombre de nuestro Dios. Vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que en esta oportunidad vendrá a cargo de nuestro hermano Víctor Cepeda. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios nuevamente en oración. Bendito Padre, nuevamente llegamos delante de su presencia para agradecerle porque nos regalas este hermoso privilegio de poder nuevamente oír tu voz. Por favor, prepáranos nuestros corazones, nuestras mentes y también nuestras Biblias, que podamos cada uno de nosotros tener una actitud muy diligente para poder escuchar tu palabra. Que nada nos distraiga, Señor, de la atención
a la voz que hemos de escuchar de ti a través de tu palabra por medio de nuestro hermano Víctor. Ayúdale, Padre, dirígelo y guíale siempre con tu palabra, con tu espíritu, para que de esa manera pueda transmitirnos su voluntad para con nosotros en esta mañana. Quédese siempre entre nosotros, siendo nuestro guía, nuestro consolador y nuestro ayudador. En el poderoso nombre de tu Hijo, es por quien pedimos y agradecemos todo. Amén. Con nosotros nuestro hermano Víctor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Nuestros hermanos que nos miran a través de Facebook, como también a los que nos ven a través de YouTube. Es una gran bendición el poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Hay un salmo que dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cuando el salmo está hablando del lloro, todos sabemos que podemos llorar por diversas razones, una de ellas por felicidad. Incluso una de las alabanzas que entonaba nuestro hermano dice que yo quiero llorar pero de felicidad. Pero en este salmo, hermanos, amigos, en este salmo, cuando está hablando del lloro, aquí está hablando de lo que se refiere a la tristeza, a la angustia, a la desesperanza, al temor, a la tristeza. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. ¿Puede imaginarse esto usted? Por la noche, triste, desconsolado, temeroso, pero por la mañana, dice el salmista, vendrá la alegría. Estamos en este tiempo tan difícil y quizá en algún momento algunos de nosotros nos hemos hecho la pregunta: ¿cuándo será que todo va a volver a la normalidad? ¿Cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuándo vamos a volver nuevamente a nuestras actividades? ¿Cuándo volverán a hacer las cosas como eran antes? Es una preocupación quizá colectiva, no solamente en nuestro país, no solamente en la iglesia, sino en todo el mundo. Pero también, personalmente, pasamos cosas que nos provocan tristeza. En algunas ocasiones quizá nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido desconsolados, nos hemos sentido quizá que nuestra fe ha flaqueado en algún momento. Yo no sé cómo está usted en esta mañana. Mi oración es que todos estemos contentos, estemos felices, pero no sabemos, usted que nos está sintonizando en la comunidad de su hogar, no sabemos cómo usted se encuentra. Yo no sé cómo usted está en esta mañana, si está triste, si está contento, si está feliz, si está angustiado, si está afligido. Pues en esta mañana Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Quiero iniciar con esto del Salmo, porque me parece muy interesante la parte de este Salmo. Por la noche durará el lloro, no durará todo el tiempo. En la noche puede haber llanto, en la noche puede haber tristeza, pero en la mañana vendrá la alegría. ¿Se pregunta usted dónde está? Está en el Salmo número 30, versículo 5, la parte última del Salmo. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mire que esto pasó literalmente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento esto sucedió literalmente, le pasó a un hermano en Cristo. Le pasó a un hermano nuestro, le pasó a un hermano del primer siglo, un cristiano, un creyente. Por la noche, temeroso, por la noche, desesperado, por la noche triste, por la noche preocupado de gran manera, pero a la mañana su vida había cambiado. Su vida había cambiado. ¿Y cómo fue esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Quiere conocer a este hermano? Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 16, versículo 23 en adelante. Vamos a conocer el caso de este hermano. Mire qué bendición
en esta mañana de poder meditar en esta historia verídica. No es un cuento, no es una leyenda, no es una anécdota común y corriente, sino que esto, hermanos, es una experiencia real, vivida por uno de nuestros hermanos en el primer siglo. Hechos capítulo 16, versículo 23 en adelante, dice de la siguiente manera: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con toda seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué interesante experiencia, pero a la vez muy dura. Podemos estar tristes, podemos estar afligidos, pero la Biblia nos presenta este caso extremo. Caso extremo que si se iba a dar en el Nuevo Testamento, si se iba a dar en hace muchos años, esto es algo que se sigue dando hoy en día. El ser humano pretende buscar la salida a los problemas, en especial a los problemas personales, a sus problemas internos, de la manera equivocada. Mire que este no es el único caso de suicidio que tenemos. Por lo menos tenemos dos casos más. Quiero compartir con usted dos casos más. Mire, de 3 hombres que decidieron resolver las cosas a su manera y fallaron. Uno de ellos es este hermano. Bendito sea Dios que este suicidio no se llevó a cabo, no fue consumado. Pero tenemos uno que es bien conocido, creo que usted lo conoce bastante, el caso de Judas. Cuando Judas dice que se dio cuenta de que había entregado sangre inocente, fue hacia un árbol y se ahorcó. Se suicidó Judas, porque por su pecado no encontró la salida, no buscó la salida conveniente, no buscó a Dios, no se acordó de Dios. Quiso hacerlo a su propia manera y pensando que el suicidio era la mejor salida a su pecado, a su estado de vida, a como él se encontraba, fue y se suicidó. El segundo caso quiero que usted lo lea conmigo en el Antiguo Testamento, fíjese. El caso de un rey. El rey anterior a David. Le hablo de Saúl. Primero de Samuel. Vaya conmigo por favor a Primero de Samuel y dése cuenta. Y dése cuenta lo que pasó con este rey. Primero de Samuel en su último capítulo. Primero de Samuel capítulo 31, versículo 3 al 5. Mire lo que pasó con el rey Saúl. 3 al 5. De Primero de Samuel 31. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor.
Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¿Puede imaginarse este cuadro, hermano, amigo? ¿Puede imaginarse a un hombre echándose contra su propia espada? Dice que su escudero vio lo mismo, el ejemplo de su rey, el ejemplo de aquel hombre importante para la nación de Israel, pero que lastimosamente, por su vida apartada de Dios, Dios ya no estaba con él. Y murió de esta manera tan trágica en la guerra. Dice que cuando ya no había salida, Saúl ya no encontró qué hacer, se vio vencido, se vio derrotado, porque el pueblo de Israel, el ejército ya había caído, había huido delante de sus enemigos. Y dice que Saúl, no hallando más que hacer, la única salida que él encontró fue el suicidio. Fue el suicidio, fue quitarse la vida. Y el tercer caso que quiero compartir con ustedes, el que acabamos de leer y en el cual vamos a meditar en esta mañana. El caso del hermano que era carcelero, que fue carcelero. La Biblia no da su nombre. La Biblia no da el nombre de este hermano. Pero él pasó por esto. Él pasó por un momento de angustia. Él pasó por un momento de preocupación, como cualquiera de nosotros lo ha pasado o lo está pasando, a nivel personal o colectivamente. El tema de esta mañana se titula Deja que Dios actúe. Deja que Dios actúe. Mire, hermano, es que si dejamos que Dios actúe, no va a suceder lo que el hermano estaba pensando, lo que el carcelero estaba pensando. Cuando dejamos que Dios actúe, Dios no nos va a llevar a actuar de esta manera equivocada para solucionar nuestros problemas, para salir de la tristeza, para encontrar el gozo, para encontrar la alegría, para encontrar el bienestar en nuestro ser y en nuestra vida. No, Dios no nos va a llevar a actuar así. Pero vemos a Saúl, vemos a Judas y vemos al carcelero que quería tomar esta actitud, esta fatal decisión que lastimosamente hoy en día muchas personas, al encontrarse con un corazón vacío, al tener su vida hundida en la tristeza, al sentirse solos, al no encontrar nada que hacer, toman esta decisión. Un caso extremo, un caso muy extremo. Pues el tema de esta mañana se titula Deja que Dios actúe. Mire, qué contraste. Lea conmigo el versículo 27, siempre de Hechos. Vuelva a Hechos, por favor. Hechos 16, 27 dice, mire, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Ahora lea conmigo el versículo 34. El 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso en la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire el gran espacio que hay allí. Desde el versículo 27 al versículo 34 hay un gran cambio, usted nota. En el 27 sacó la espada y se iba a matar. Obviamente no había gozo, obviamente no había regocijo. Pero en el 34 vemos que este mismo carcelero, ya cristiano, dice, y se regocijó con toda su casa. Significa que él tenía familia. Significa entonces que el carcelero no era un hombre soltero, no vivía solo, tenía familia. Y se regocijó, dice la Biblia, con toda su casa. ¿Nota usted el contraste ahí? Sacó su espada y luego se regocijó. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Por eso el tema de esta mañana, deja que Dios actúe. Dejemos que Dios actúe, hermanos, en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y de igual manera, esperemos en Dios en estos momentos difíciles. Deja que Dios actúe en los momentos difíciles. En los momentos difíciles. ¿Por qué le digo esto? Mire, lo primero que a veces pasa es que en los momentos difíciles, los pensamientos que se nos vienen a nuestra mente son los negativos, ¿no es cierto? Pensamientos de tristeza, pensamientos de desesperanza. Y todo nos da igual cuando estamos
tristes, cuando nos sentimos decaídos, cuando nos sentimos fatal, como decimos, nos sentimos de la patada, ¿verdad? Cuando nos sentimos de la patada. Lo primero que se nos viene son pensamientos frustrantes. En esos momentos difíciles es donde Dios quiere actuar. En esos momentos. Versículo 27, mire, el momento difícil. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel. ¿Qué pasó con el carcelero? Sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué sacó la espada y se iba a matar? Mire qué dice aquí, pensando que los presos habían huido. Recuerda que aquí es cuando en Filipos al hermano Pablo y Silas los acusan después de que sacan el espíritu de adivinación de la muchacha, ¿verdad? De aquella muchacha que le daba gran ganancia a sus amos. Y dice que los demandaron y todo el pueblo se agolpó contra ellos y los azotaron mucho, dice la palabra. Y luego, después de haberlos azotado, los entregaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El carcelero, hermano, tenía a su cargo a todos los presos en aquella prisión. Era una responsabilidad. Y según la ley romana, pedía cuenta incluso con su vida al carcelero al cual se le escapaban los presos. Si se le escapaba un preso, 2 presos, pues ya era culpable ante el César y tenía que enfrentar las consecuencias porque él era el encargado de la seguridad en las prisiones. Pues eso lo sabía el carcelero. ¿Y qué pensó? He fallado. No hay nada que yo pueda hacer. La Biblia dice, miren, me llama la atención el verbo que usa el versículo 27, dice, pensando. Él se iba a matar pensando. No era pensamiento de Dios, era pensamiento de él. Mire, el pensamiento de él, ¿cuál era? Que todos los presos habían huido. He fallado, todos se me escaparon. Fallé, ahora sí ya me van a matar, no tengo nada que hacer, no hay nada que yo pueda hacer para remediar mi error. He fallado. Pues entonces, ¿verdad? Vemos nosotros con el versículo 27, ¿verdad? Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pensó resolver las cosas a su manera. Lo primero, hermanos, dejemos que Dios actúe en los momentos difíciles, porque las cosas no se resuelven a nuestra manera. Nada de lo que nosotros pasemos en la vida, los momentos difíciles en nuestra vida, no se resuelven a nuestra manera. Nunca vamos a resolver las cosas por nuestra propia capacidad. Por nuestra propia capacidad. Sacó la espada y se iba a matar. Las cosas, hermanos, no se resuelven a tu manera. Es lo primero. Versículo 28, mire qué interesante. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Miren la gran sorpresa. ¿Qué tal si Pablo no le dice esto al carcelero? ¿Qué tal si Pablo no le dice, detente? Espera un momento, detente. ¿Qué tal si Pablo no le habla al carcelero? ¿Qué era lo que iba a hacer? Su propia espada iba a atravesar su corazón. Pero Pablo le habla y le dice, no es así como tú estás pensando. Detente. Hay algo que hacer todavía, no está perdido todo. Mire, que todos los presos estuvieran ahí. Dice Pablo, pues todos estamos aquí. Mire qué increíble hasta cierta manera. Una prisión con las puertas abiertas y que todos los presos estuvieran ahí. Imagínese usted. Es algo que fuera imposible pensarlo quizá en estos tiempos. Pero dice la Biblia que los presos todos estaban ahí, ninguno se había ido. ¿Pero qué estaba pensando el carcelero? Que todos habían huido, que todos se habían ido, que todo estaba perdido. Era lo que estaba pensando. Pero Pablo le dice, no es así. No es así. Y Pablo no era cualquier hombre, era un siervo de Dios. Allí estaba la presencia de Dios con los siervos en esa prisión. Dice que Pablo y Silas a medianoche, estando en el cepo, estando atados, estando muy golpeados, estando en condiciones terribles, porque estaban en el calabozo de más adentro, en el calabozo donde estaban los prisioneros más peligrosos, allí estaban, miren,
los hombres más consagrados al Señor, ¿eh? Y entonces ellos cantaban a Dios y los presos los oían. Allí estaba el Señor. Allí estaba el Señor. Entonces, a veces nos olvidamos, hermanos, que en los momentos difíciles el Señor está ahí. Y queremos resolver las cosas a nuestra manera, haciendo a Dios a un lado. A un lado. Pablo le dice al carcelero, no te hagas ningún mal. Tuvo que gritar. Tuvo que decirle, alto, no te hagas ningún mal. No le dijo, mire, aquí estamos, disculpe, mire, aquí estamos. No le dijo así. Tuvo que gritar, dice la Biblia, clamó a gran voz. ¿Sí? Mire, como que Dios le dijo a este hombre, tranquilo, no te hagas ningún mal. Eso es lo que Dios les está diciendo, le está diciendo al carcelero. Y a nosotros hoy en día, tranquilo, no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal, no lo hagas. No es esa la salida, no es esa la decisión correcta. No es eso. No es eso. ¿Cómo estaba el corazón de este hombre? ¿Cómo estaba el corazón del carcelero? Vacío, hermano. Triste. Quizás se le vinieron muchos pensamientos a la cabeza, ¿verdad? Negativos. Miren, ¿cómo estaba? Vayan conmigo al siguiente versículo. Versículo 29. Miren el 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mire cómo está el estado del carcelero ante la decisión que pensaba tomar. Dice la Biblia que él, pidiendo luz, se precipitó adentro de la cárcel, adentro de la celda. Se precipita, pero aparte de que se precipitó, dice la Biblia que él estaba temblando. Temblando, se precipitó adentro y temblando. Mire, no estaba temblando de frío, obviamente. Él estaba temblando, mire. No es fácil, quizá, tomar la espada y pensar que yo me voy a suicidar, me voy a asesinar yo mismo, sin pensar en su familia, porque después dice más abajo, y fue bautizado él con toda su casa. Tenía familia, pero no estaba pensando en la familia. Mucho menos estaba pensando en Dios. Mucho menos pensaba en Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo estaba el corazón de este varón? Temblando, precipitándose adentro. Imagínese usted a aquel hombre tirándose de rodillas en los pies de Pablo y de Silas y temblando, ¿verdad? Señores, y aquí viene la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mire, hemos visto el momento difícil, ¿verdad? Imagínese usted, quizá le corría aquel sudor helado por su espalda a este hombre. Aquel hombre estaba temblando, aquel hombre estaba descontrolado, aquel hombre emocionalmente estaba hecho pedazos, hermano. Estaba preocupado, angustiado, le preocupó más lo que iba a pasar después con sus autoridades que qué iba a pasar con su familia si él tomaba esa decisión. Por eso es importante, deja que Dios actúe en los momentos difíciles, porque las cosas no se resuelven a tu manera. 2. Deja que Dios actúe disponiéndote a su voluntad. Mira, hermano, qué importante es esto. Aparte de dejar que Dios actúe en los momentos difíciles, hay algo que nosotros debemos hacer. Dejamos actuar al Señor, pero cuando nosotros nos disponemos a su voluntad. No cuando cerramos nuestro corazón y nos aferramos a resolver las cosas, a salir de los problemas, a salir de las dificultades por mi propia cuenta. Y no necesito la ayuda de nadie más. No, cuando pensamos así, no es esa la manera correcta. No es así. Entonces el Señor no va a actuar. No va a actuar porque nuestro corazón es una barrera en lugar de ser una puerta abierta. Entonces, ¿qué pasa? Disponiéndote a su voluntad. Versículo 30. Cuando él se postra a los pies de Pablo y Silas, temblando, temeroso, desconcentrado, ¿verdad? Perdido totalmente, dice el versículo. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Al leer esta pregunta, nosotros podemos leerla de manera quizás hasta corrida. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero póngale usted el sentimiento, imagínese cómo estaba el carcelero y póngale el sentimiento, póngale el tono a esta pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquel hombre estaba angustiado, aquel hombre estaba afligido, aquel hombre no encontraba salida. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Obviamente, Pablo y Silas no le iban a decir, bueno, lo que ibas a hacer estaba bien, no te ibas a matar, ¿por qué no lo haces? Eso está bien. Si crees que no hay salidas, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no procedes con lo que estabas pensando hacer? No, Pablo no le dijo eso. Los hermanos no le respondieron de esa manera, sino que como todo siervo de Dios, miren lo que pasó con el carcelero en los versículos 31. Ellos dijeron, miren la gran diferencia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí llega el Señor. En los momentos difíciles, cuando creemos que todo está perdido, ahí llega el Señor. Ahí es cuando nuestro Dios amado, nuestro Dios amoroso, eterno, excelentísimo, ahí es cuando interviene el Señor. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Cuando el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señor, yo ya no sé qué hacer. He fallado, todo está perdido, no sé qué hacer, estoy mal. ¿Qué voy a hacer? Y dice el versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La bendición no solo es para ti, la bendición es para tu casa, dice el Señor. Y le hablaron la palabra de Dios. Bien. No lo condenaron por la actitud, ¿verdad? Ah, ya ves que te ibas a suicidar, mira lo que ibas a hacer. No, le hablaron la palabra de Dios. Es lo mejor que puede recibir una persona que está angustiada. Y estamos viendo un caso extremo, no cualquier experiencia. Estamos viendo a un hombre desesperado y con el pensamiento de quitarse la vida, porque no hallaba salida a la situación. Estamos viendo un caso extremo. Entonces dice, y le hablaron la palabra de lo mejor que pudo haber recibido en toda su vida fue el mensaje del Evangelio. Y ahí estaba Dios y tenía dos siervos, Pablo y Silas, que le hablaron la palabra de Dios. Deja que Dios actúe disponiéndote a su voluntad. Desde el momento que el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba con el corazón abierto y con la expectativa a lo que le dijeron. Si Pablo y Silas le decían, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quítate la vida. El hombre lo hace. Si Pablo y Silas le hubieran dicho, mira, danos $1000 y ya eres salvo, el carcelero lo hace. Porque él estaba, desde el momento que pregunta, él estaba con la expectativa, señores, ¿qué debo hacer? Lo que ustedes me digan, díganme qué debo hacer, porque yo no lo sé. Díganme qué. Entonces le dice, ¿verdad? Bueno, lo primero, creen en Jesucristo, oyó el Evangelio y mire lo que pasó después. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquel hombre fue bautizado. Entregó su vida al Señor. Buscó a Dios. Le dio el control de su vida a Dios. Oyendo el Evangelio, creyendo y siendo bautizado para el perdón de sus pecados. Mire el salmo con el que iniciamos. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esa noche pudo haber sido de lloro para toda la vida, pero cambió para que a la mañana del día siguiente aquel hombre ya no era el mismo. La alegría llegó a su corazón, pero no cualquier alegría, no la alegría que nosotros podamos imaginarnos por tener todas las cosas de esta vida.
y que tenemos estabilidad económica, tenemos trabajo, tenemos salud. No, una alegría, un gozo que sobrepasa todo eso. Es el gozo que el Señor da, el gozo de la salvación, el gozo de sentirse perdonado de los pecados, el gozo de ser llamado hijo de Dios. Entonces, hermano, deja que Dios actúe disponiéndote a su voluntad. Deja que Dios actúe en los momentos difíciles. Y por último, deja que Dios actúe obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra. Es lo que pasó con el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si el carcelero se queda allí, bueno, lo voy a pensar. Bueno, gracias. Lo voy a meditar. Después yo me comunico con usted. Después les voy a avisar. No, inmediatamente, dice el versículo. Vuelva a leer conmigo el 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Versículo 33, parte B. Y enseguida, mire, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La decisión correcta incluso es de bendición para la familia. Cuando él se iba a suicidar, ¿eso era de bendición para la familia? No, ni siquiera lo sabía. Pero ¿qué pasa si la esposa de este hermano hubiese recibido tal noticia? Mire, su esposo lo encontramos muerto en la cárcel. ¿Qué pasa con esa esposa, con los hijos? Qué tristeza hubiera sido. Pero no, mira, al contrario. Aquella esposa, el hogar de este hombre, fue bendecido por el Señor. Después de oír la palabra y entregar su vida al Señor, no solamente fue bendecido él, sino que toda la familia. Y ahí tenemos el gran cambio que el Señor hace cuando dejamos que Él actúe. Cuando dejamos que Él actúe. Entregar el control de nuestra vida a Él, porque Él nunca se equivoca, porque Él nos da la salida que es correcta, no lo que nosotros estamos pensando. Por eso acá, hermanos, es importante que nosotros nos demos cuenta de esto. Que en las situaciones que puedan estar pasando, sean estas colectivas o sean personal, Dios siempre tiene el control. Y debemos confiar totalmente en Él, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso, hermanos, ¿verdad? Es importante que no olvidemos esto. Deja que Dios actúe en los momentos difíciles, disponiéndote a su voluntad y obedeciendo a su palabra. Dios cambió la noche de tristeza en la vida de aquel hombre para que a la mañana, dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren, en la madrugada y comiendo, en la madrugada teniendo banquete, ya para amanecer el día, aquel hombre, su casa y los discípulos tenían un banquete. ¿Y cuál era el motivo? Porque era un regocijo de haber creído a Dios. No, ¿qué hubiera pasado aquí? Esto hubiera sido un velorio, hermano. Esto hubiera sido un funeral. En lugar del banquete de regocijo, hubiera sido el funeral de uno que no encontró la salida y tomó la decisión de suicidarse. Pero no, cuando le entregamos el control de nuestra vida a Dios, este es el resultado. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es importante, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta estas lecciones y pase lo que pase en su vida. Si usted está triste en esta mañana, si usted está desconsolado, si usted está atribulado, deje que Dios actúe. Dios tiene el control de todo. Y en medio de la situación que estamos pasando, clamemos al Señor. No dejemos de confiar en Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga en esta mañana y sigamos adelante, confiando en nuestro Dios Todopoderoso. Gracias a nuestro Dios por su palabra, que en esta mañana
ha traído a nuestras vidas noticias importantes, noticias que nos ayudan a saber cómo manejar las situaciones difíciles y cuál es realmente la verdadera solución. Esperando en Dios que esta palabra pueda ser tomada de manera muy personal y hacerla valer en nuestra vida. De la misma manera, amados hermanos, vamos a prepararnos en esta hora para poder pasar un momento muy importantísimo, ¿verdad?, de mucha solemnidad, de mucha reverencia a nuestro Dios. Y se trata de este momento en el cual vamos a tener comunión con nuestro Dios y con toda la iglesia por medio de la cena del Señor. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Quiero leer primeramente el versículo 7, que dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. En el contexto de aquella Pascua que por primera vez se celebró antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, se sacrificaba un cordero. Pero en esta ocasión, Dios tiene un cordero especial, un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero que tiene un corazón de amor para poder ofrendarlo en beneficio de la humanidad. Y ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, cuando prepararon todo aquel escenario y aquel momento que para Él habría de ser de tanto significado, dice la palabra de Dios en el versículo 14 de Lucas capítulo 22: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Para ese cordero, aquel momento era muy importantísimo y muy especial. Por eso el Señor se reunió con los discípulos y el sentimiento que Él tenía era: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. En medio de tantas situaciones, el Señor está con cada familia, con cada grupo de hermanos, con el mismo deseo hoy día, como el que tuvo para con los apóstoles antes de morir en la cruz. Y luego dice el versículo 19: y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es importante, amados hermanos, que tomemos en cuenta que en este momento el primero que tiene el mayor deseo de estar en comunión con nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de sumarnos a ese deseo en gratitud y en reverencia para participar del pan sin levadura y del jugo de la vid. Con esto en mente vamos a pasar a participar de la cena del Señor. Para ello dejo a nuestro hermano Salvador García.
Vamos a orar por el pan. Bendito y eterno Rey, soberano Dios, en esta hora, Señor, estamos delante de su presencia y queremos, Padre, decirle gracias por este día primero de la semana que nos da, en donde estamos reunidos, Padre, y gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz para redimirnos del pecado. Y ahora, Padre, vamos a comer de este pan, a participar de la cena, y hacemos memoria, Señor, de todo ese sufrimiento y muerte de tu Hijo Jesucristo. Pedimos que bendiga este pan y a cada uno de los que vamos a comer de él. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, es por quien oramos. Amén. Amén. Oremos por el jugo. Bendito y amado Dios, nuevamente, Señor, buscamos su presencia para una vez más darle gracias porque nos concede poder participar de este jugo de la vid, Señor. Pedimos que bendiga grandemente este jugo, bendiga a los que vamos a participar de él. En el nombre de su Hijo Jesucristo le agradecemos y le pedimos. Amén. Amén. Después de haber participado de la Cena del Señor, también encontramos en la palabra de Dios que para la Iglesia, desde el primer siglo, siempre estuvo también en el corazón de ellos la expresión de gratitud, como la estuvo en Abel, en aquella oportunidad en donde él decide presentar una ofrenda a Dios. Pero es interesante que nosotros notemos y es necesario que consideremos que no importa las circunstancias en las que podamos encontrarnos, nosotros siempre vamos a estar observando y viendo la mano de Dios en beneficio y tratando de traer a nuestra vida todo lo que necesitamos para ello. Dios tiene cuidado de nuestras necesidades
en medio de las crisis. El hombre normalmente y comúnmente siempre se afana por las cosas materiales, por el vestido, por la comida, por tantas cosas que son necesarias para la vida. Y principalmente en momentos como estos parece ser que hay una preocupación mayor todavía, porque algunos no tenemos la oportunidad de tener la libertad para salir a buscar el pan de cada día. Pero es impresionante lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es importante que nos demos cuenta que más allá de nuestra preocupación, Dios está antes que nosotros, preocupado de qué es lo que necesitamos. Y en el ejemplo que que Jesucristo pone aquí, dice, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego surge la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios tiene cuidado de toda su creación material, con mucha más razón, Dios tiene cuidado de su creación espiritual, es decir, la iglesia. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a seguir teniendo de sus bendiciones y a seguir recibiendo de ellas, pero a seguir manteniendo nuestra gratitud para con Él, al dar de lo que Él nos provee en la ofrenda. Nuestro hermano Salvador pasará a recoger y luego estará orando por él. Oremos. Eterno y Padre Celestial, le damos gracias una vez más, Señor, porque usted nos permite en este día, Señor, poder depositar en las ofrendas, Señor, de lo mucho que usted nos ha dado durante el transcurso de la semana. Gracias, Padre, por bendecirnos grandemente y así, Padre, poder aportar algo de lo que usted, Señor, nos ha regalado. Bendice, Padre, a cada uno de los que con buena voluntad lo ha hecho y con un corazón generoso, y así permítenos, Señor, poder seguir haciéndolo mientras usted nos dé la vida y seamos siempre bendecidos grandemente de parte suya. Ayúdenos a ser agradecidos, Señor, en todo lo que usted nos da. Bendiga esta ofrenda, bendiga a cada uno de los que han participado de ella. En Jesucristo le damos gracias y le pedimos. Amén. Amén.
Muy bien, amados hermanos y amigos, estamos casi para cerrar en esta oportunidad de este culto de adoración en esta mañana. No sin antes, ¿verdad?, agradecer a los hermanos que han estado presentes en esta mañana y de igual manera a los que nos han estado sintonizando a través de estos canales. Les invitamos a continuar haciéndolo y a considerar muy importante la palabra de Dios en cada una de sus vidas. Vamos a tener una oración y luego terminaremos con un precioso coro que se titula Tu fidelidad es grande. Pero para ello vamos a orar y luego cerramos con este coro. Oremos. Bendito Dios, nuevamente estamos llenos de gratitud y de mucho gozo al contemplar, Señor, cada una de las cosas que Tú has hecho en favor de nuestras vidas, no solamente materiales, sino principalmente las que has hecho en nuestras vidas en la condición espiritual. Gracias por Tu palabra, Señor, que en esta mañana ha llenado nuestros vacíos en nuestras vidas y nos ha orientado a hacer las cosas de la manera correcta. Gracias por regalarnos la bendición de poder estar en esta comunión con Tu Hijo Jesucristo, contigo, Señor, con Tu Espíritu y con Tu Iglesia. Y así, oh Padre amado, gracias por cada una de las cosas que nos has permitido tener en esta mañana. Bendice grandemente a Tu pueblo en donde quiera que se encuentre y sigue expresando Tu misericordia y extendiéndola para con la humanidad entera. En el precioso nombre de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es por quien pedimos y gracias damos. Amén.